en nuestra vida vienen cosas buenas y malas. Pero en esas cosas buenas y malas, también nuestras emociones juegan un papel. O sea, hay veces que estamos muy contentos y a veces que estamos tranquilos, a gusto, bien, a veces que estamos tristes, hay veces que estamos desesperados, y si lo pusiéramos en una línea se vería exactamente igual, arriba, en medio, abajo, arriba, en medio, abajo, porque es parte de la vida. Por eso quise titular este mensaje, estás vivo. Muchas veces, cuando vienen a nuestra vida situaciones buenas y malas, nuestra primera reacción es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Pues la respuesta es esta, porque estás vivo. A veces vienen buenos tiempos, a veces vienen a veces vienen tiempos malos, y a veces, o sea, en ese preguntarnos por qué, decimos, pero si yo te conozco. A veces a las personas de fe le vienen los tiempos más difíciles y las pruebas más difíciles. Ya recordaba a Job. Pero así son las cosas, porque así es la vida. Y a mí me sorprende mucho cuando Dios habla tan claro, tan directo, porque a veces así necesitamos que nos hable. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Eclesiastés, porque Eclesiastés habla bien claro. Y cuando yo lo leo me siento tan identificada, porque son cosas que yo sí me he preguntado, Señor, pero ¿por qué al malo le va bien? Señor, ¿por qué esto? Pero, o sea, son cuestionamientos que Eclesiastés hace bien, que en Eclesiastés se hacen, pero bien reales. Yo me identifico mucho, y cuando voy a Eclesiastés 7:14, me encanta esto, porque dice, este verso yo lo leí cuando hace mucho tiempo recibí una mala noticia, una noticia muy triste para mí, y entonces yo me fui a mi recámara y lloré, y yo pregunté, Señor, pero ¿por qué pasan estas cosas? O sea, todo estaba tan bien, ¿por qué? Y entonces leí esto, y dice, cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Y más adelante, si tú sigues leyendo Eclesiastés, dice, pero es que no te preguntes por qué, o sea, a las personas buenas les pasan cosas buenas y malas, y a las personas malas les pasan cosas buenas y malas. O sea, cuando a ti te vaya bien, pues disfrútalo. No estés pensando en el mañana, porque muchas veces eso hacemos, o sea, pensamos en el mañana. No, si te está yendo bien, disfrútalo, porque dice, no sabemos lo que va a traer el futuro y probablemente traiga cosas difíciles. Piensa que lo uno y lo otro vienen de Dios, no que Dios te provoque los problemas, no que Dios te provoque los malos momentos, pero Dios permite que pase y Él obra a través de ellos, pero los vamos a tener. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y en esos picos, donde también van nuestras emociones, pensamos que cuando nosotros conocemos a Dios también tenemos que estar arriba, 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 arriba. Pero si siempre estuviéramos arriba, se formaría otra vez una línea así. La realidad es que cuando estamos en el Señor también nuestra fe es pasada por pruebas, nuestras emociones, o sea, y nuestra confianza y a lo mejor nuestra devoción o nuestras ganas también van haciendo este movimiento. Es el mismo movimiento que van haciendo. Y cuando estamos en esos picos bajos, en esos momentos difíciles, a veces desearíamos tener la fe de grandes hombres de Dios que leemos en la Biblia, que hacen tantas cosas, grandes mujeres de Dios, en las que en la Biblia se narran historias de esas mujeres, y decimos, cuando tengo ese pico bajo, ya sea en momentos difíciles de mi vida, o ya sea que mi fe esté pasando por un momento difícil, o ya sea que esté en angustia, o ya sea que esté en ansiedad, decimos, hoy cómo quisiera tener la fe de esos hombres que narra la palabra de Dios. Pero si analizamos bien la vida de esos hombres, nos vamos a dar cuenta que no son tan diferentes a nosotros. Hicieron cosas diferentes, sí,
pero no porque fueran diferentes ellos o porque tuvieran un tipo de blindaje y sus emociones no se movieran y su fe estuviera siempre arriba, no tenía ningún blindaje. Al contrario, si analizamos la vida de estos hombres, nos vamos a dar cuenta que muchas veces reaccionaban igual o peor que nosotros. Quiero recordar la historia de Elías, por ejemplo. Vamos a retomar la historia de la sequía y vamos a Primera de Reyes 17. Y dice así: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Quise poner este texto porque, bueno, así empieza esta historia de la sequía. Quise ponerlo porque para hacer esta declaración y hacérsela nada más y nada menos al rey, Elías, por supuesto, que tenía que tener mucha fe. Y tenía que tener claro que la voz que le estaba escuchando era la voz de Dios. Este texto a nosotros nos refleja en qué punto estaba Elías. Estaba en un punto alto, un pico grande, arriba, máximo. Porque su fe estaba a todo lo que daba. Porque escuchó la voz de Dios y él fue y le dijo al rey Acab que iba a haber sequía. Y lo que viene después, en verdad si lo piensas bien, es como inconcebible, es increíble. Luego de esto, Dios le dijo a Elías: mira, ve, te vas a ir a esconder cerca de un río, junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Fíjate, y le dice, escucha, y yo voy a mandar cuervos para que te alimenten. O sea, cuando yo escucho esto, la verdad yo se hubiera dicho, pues, ¿qué se fumó? O sea, el que escribió esto, o sea, ¿cómo? O lo escribió mal, porque bueno, entendería que Dios le dijera, te voy a mandar cuervos para que los mates y de ellos te alimentes. Eso me sonaría un poco más lógico. Sí, un milagro, pero un poco más lógico. Pero Dios le dice, vas a ir y ahí te vas a quedar, vas a tomar agua del arroyo, porque va a haber sequía, vas a tomar agua del arroyo y yo te voy a mandar a cuervos para que ellos te alimenten. ¿Y qué crees? Primera de Reyes 17:5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la montaña y por la noche, por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Hace 8 días hablamos nos hablaron acerca de que Dios cumple sus promesas, o sea, esta parte. Los cuervos llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y bebía del arroyo. Pero lo que yo quiero destacar hoy es que Elías lo creyó. O sea, la parte donde dice, Elías hizo lo que el Señor le dijo. O sea, tú dime qué tipo de fe estamos hablando aquí. O sea, sitúate en la línea de la vida y dime como en dónde estaba ese pico de fe en la vida de Elías. ¿Dónde estaba su pasión? Creo que estaba en el pico más alto. Luego del tiempo que Elías había dicho al rey, él regresa y habla con el rey, se presenta con el rey. Si tú quieres leer la historia más a fondo, puedes leer el capítulo 18 de Primera de Reyes, porque es una historia larga pero muy interesante y de verdad te conforta mucho, porque te habla de muchas cosas, sobre todo de quién es Dios y también nos damos cuenta de eso, de que Elías no era tan diferente a nosotros. Recuerda bien esta palabra. Elías hizo lo que el Señor le dijo, o sea, se fue. O sea, es como que el Señor le dijo, ve y escóndete y te voy a mandar a los cuervos para que te alimenten. Y es como que Elías, ok, me voy. Y lo hace, lo cree completamente, porque él sabe
el tipo de comunión que tiene con Dios, él sabe perfectamente que la voz que está escuchando es la voz de Dios. No tiene problema. Él va, lo hace y se va. Cuando él se vuelve a presentar ante el rey Acab, la sequía había sido porque, bueno, el pueblo de Israel estaba perdido, adorando a otros dioses. Y entonces Elías llega y le dice al rey Acab, vamos a definir esto de una vez por todas. Y juntan al pueblo y le dicen, ustedes están como confundidos. Estoy parafraseando la historia. Ustedes están como confundidos, no saben a quién adorar, no saben, está Acera, está Baal, o sea, algunos como que todavía creen que Jehová es el Señor, o sea, pero no saben a quién, y por si las dudas adoran a uno, adoran a otro, o sea, vamos a definir aquí quién es el verdadero Dios. Y dice que el pueblo lo escuchaba, pero nadie decía nada. En ese momento les dice Elías, digamos, en ese momento Elías estaba, para utilizar las palabras modernas, estaba empoderado. O sea, estaba ungido, no tenía dudas de nada. Y le dice, ¿saben qué? Tráiganse, ustedes mataron a todos los profetas del Señor, yo soy el único que queda. Tráiganse 450 profetas de Baal y tráiganse 2 toros. Y cada quien va a armar su altar. Ustedes, los profetas de Baal, van a armar su altar, yo voy a montar mi altar y vamos a cortar el toro como ofrenda, pero no le vamos a prender fuego. Les dicen, no les vamos a prender fuego, sino que cada uno va a invocar a su Dios. El verdadero Dios va a ser el que conteste. Si ustedes invocan a Baal y Baal hace que descienda fuego del cielo, entonces Baal va a ser el verdadero Dios y todos le vamos a adorar. Pero si yo invoco a Jehová y Jehová hace descender fuego del cielo, estaremos demostrando que Jehová es el verdadero Dios y todos le vamos a adorar. Y todo el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Y se hizo así. Trajeron los 450 profetas de Baal, montaron su altar, cortaron el toro, montaron su altar y empezaron a invocar. Me imagino yo que al principio era una invocación pues, tranquila, ¿no? O sea, a lo mejor oraron y no sé qué ritos tenían para invocarlo. Y Baal no contestaba. Y entonces dijeron, no, pues se necesita algo más intenso, o sea, vamos a empezar a cortarnos y vamos a derramar sangre ahí en el altar de Baal, para que a ver si así Baal pues ya ve y nos escucha y desciende fuego del cielo. Y estuvieron varias horas. Y Elías, dice que Elías estaba lejos, y como estaba tan seguro, tan empoderado, dice que les decían, ¡hey! Griten más fuerte, ¿qué tal que no los escuche? Se burlaba de ellos. Y fíjense, eran 450 contra 1. Y entonces, todavía se estaba burlando de ellos. Y los profetas de Baal hacían, y no les contestaba. Y llegó el turno de Elías. Y Elías dijo, ok, es mi turno, voy a hacer yo la invocación al Señor. Pero espérenme. Ya vimos que así su Dios no les responde. Voy a mojar la ofrenda. Pero échenle agua. Dicen que les mandó, pero échenle bien, pero mójale bien. Dice que hasta mandó a hacer una zanja alrededor. Échale, moja la ofrenda, órale. Los profetas de Baal estaban tan molestos, porque no solo los había estado molestando, ahora, o sea, no, pues con agua cree que va a descender fuego y que se va a mojar la ofrenda. Entonces, Elías invocó a su Dios. Sin ningún ritual, sin estar, fíjate, me llama la atención porque él estuvo 10 horas antes en oración, no estuvo preparándose, o sea, y 3 noches, no, sino que él, era tanta su comunión con Dios, tan constante, que él estaba preparado para el milagro, para que Dios lo usara e hiciera el milagro. O sea, no estuvo así como que, ay, tengo que estar, no, él estaba listo. Él estaba bien con Dios, estaba en contacto con Él,
Estaba listo, su fe estaba arriba, estaba listo para que las cosas sucedieran. Y entonces él invoca al Señor y dice que descendió fuego del cielo y quemó la ofrenda, la madera, las piedras, y dice que el fuego rozaba hasta el agua. Cuando sucedió esto, todos dijeron, no hay duda, Jehová es el verdadero Dios. Ellos dijeron, Jehová es el verdadero Dios. Ya había sucedido esto. Imagínate qué victoria acababa de vivir Elías. O sea, uno contra el mundo, o sea, uno contra 450 más todo el pueblo que estaba expectante, que no sabía qué iba a pasar. Era una victoria inimaginable. No solo demostró quién era su Dios, sino que también se acuerda y dice, bueno, pero dice la ley que todo falso profeta tiene que morir. Entonces ya había estado esperando todo el transcurso de que los profetas de Baal trataran de descender fuego. Ya había descendido fuego del cielo cuando él había invocado a Dios. O sea, te hago el recuento porque esto va cansando. O sea, esto va cansando. Después dice, todo falso profeta debe morir. Y agarró y dice que degolló a los 450 profetas. No sé, pero el proceso de degollar no es tan fácil como luego se ve así en las películas, que le pasas y la cabeza luego rueda, ¿no? O sea, sí es un proceso, hay que saberle por dónde, ¿no, hermano? O sea, hay que saberle por dónde. Entonces, y es un proceso como con fuerza, o sea, y 450 profetas cayeron muertos a manos de Elías porque eran falsos profetas. O sea, había hecho un trabajo extenuante. Cualquiera cae rendido después de eso. Pero él estaba emocionado. Su fe estaba más fortalecida que nunca. Imagínate lo que acababa de vivir. O sea, había sido alimentado por 3 años por cuervos. Luego venía, o sea, delante del pueblo Dios le había contestado. Él había visto el poder de Dios. La gente había declarado que Jehová era el verdadero Dios. O sea, estaba él en su momento, o sea, arriba, él estaba en su mejor momento. Pero no conforme con eso, le dice al criado, ve y dile al rey que se vaya a la ciudad porque ya va a llover. Y agarra el sirviente, va y le dice al rey, vete a la ciudad porque ya va a llover. Y pues el rey de lo que acababa de ver, pues se fue a la ciudad, le creyó. Pero dice que era tanta unción que tenía Elías, que dice que él agarró. En ese tiempo, pues, iba el rey y seguramente llevaba caballos, animales que lo jalaban. Agarra a Elías y después de todo lo que había hecho, se va corriendo a la ciudad y le gana a los caballos. O sea, imagínate, ¿has visto correr un caballo o has visto tan solo trotar un caballo? O sea, gánale. O sea, traía una energía, Elías traía una energía, pero... o sea, inigualable, y corrió y hasta que llegó a la ciudad. O sea, Elías andaba en su máximo, estaba en su máximo de fe, en su máximo de energía, en su máximo de fuerza, en su máximo de convicción, en su máximo de pasión, estaba en lo máximo, digamos. Cuando Acab llega a su casa, pues le contó a su esposa lo que había pasado. Oye, mira, ya viste que ya va a llover, ya esto, el otro. Es que fue Jehová, fue el Dios de Israel. Y Jezabel dice, no, el Dios de Israel no, o sea, es Baal. Y dice, no, ni te cuento lo que pasó con Baal. Están los 450 profetas, están muertos, quedaron en ridículo. Jehová demostró que él era el verdadero Dios. Y Jezabel se enojó tanto, pero tanto, que dijo, no voy a descansar hasta haber muerto a Elías. No voy a descansar hasta haberlo muerto. Y no solamente se lo dijo a su esposo, agarró un mensajero y se lo mandó a decir a Elías. Cuando Elías recibió este mensaje, haz de cuenta, estaba así. Elías recibe este mensaje y uno pudiera pensar,
después de lo que Elías acababa de ver, ¿qué le podía hacer ese mensaje? Ni cosquillas. Pero no, cuando Elías recibe ese mensaje estaba acá arriba y le dicen, Jezabel quiere tu cabeza, te quiere matar, te va a buscar para matarte. Entonces Elías baja, del pico de arriba, baja y se llena de miedo. Resultó que cuando él escucha esto, empieza a temer. Ese mismo hombre que acababa de degollar 450 falsos profetas, que a través de él Dios había hecho descender fuego del cielo, que había sido alimentado por cuervos, que había visto la mano de Dios, que había corrido más rápido que caballos, ese mismo hombre, por un mensaje de una mujer, bajó el pico de la vida, el pico de las emociones. Y dice que se asustó tanto que dijo, de aquí, ya, más vale que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Fíjate, dice Primera de Reyes 19:3. ¿Viste el otro texto de dónde estábamos, no? Ahora mira, Elías tuvo miedo y huyó. ¿Y huyó para qué? Para salvar su vida. Como si Dios no pudiera salvar su vida. Pero él dijo, no, tengo que huir para salvar mi vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Fíjate todo lo que hizo. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y le dijo, es Elías que estaba diciendo, ¡ey, grítenle más fuerte que su Dios no los escucha! Ahora le estaba diciendo a su propio Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Si te pusiera estos dos textos, diríamos, no es la misma persona. ¿Sí o no? Pensaríamos, son personas diferentes, pero es la misma persona. Y de ahí nos pasamos al verso 8. Dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ese hombre de Dios que había visto una victoria tan tremenda, ahora estaba pidiéndole a Dios morir y estaba en una cueva fría, húmeda, sucia, y ahí pasó la noche. ¿Ves a lo que me refería cuando te decía los grandes hombres de Dios de los cuales leemos en la Biblia no son tan diferentes a nosotros? A veces nosotros así estamos súper bien, tengo ganas, quiero ir a la iglesia, canto, aunque cante feo, pero canto, y oro, y alabo. Y al día siguiente o salimos de la iglesia y venimos así, no hay carnitas, no. Señor, quítame la vida, es que yo quería comer carnitas, barbacoa, de borrego, de res, ya no hay consomé. Y entonces estamos así, sí, Señor, tú todo lo puedes. Señor, ¿para qué quiero esta vida si no puedo comer barbacoa? O sea, no diferimos tanto, o sea, nuestros picos están así. Quiero mencionarte otro nombre. Jeremías. Jeremías es un profeta. Alguien dijo que era un profeta que había llorado mucho. Alguien aquí se paró y habló de él y dijo que había predicado. Fue usted, hermano Pedro, ¿verdad? Que había llorado mucho, pero lloraba porque amaba al pueblo. Y siempre estuvo dispuesto a transmitir, no como Jonás, que ya déjalos, que se mueran, pues no te quieren hacer caso. No, él decía, cada mensaje, y arrepiéntanse, y vuélvanse a Dios, con una pasión envidiable.
siempre estuvo dispuesto a llamar al pueblo a volver su rostro al Señor. Pero llegó un punto, esto nos pasa mucho también a veces en el ministerio y también en nuestra vida diaria. Llegó un punto en el que el hartazgo se apoderó de él. Y Jeremías 9:2, llegó un punto en el que dice, ya, desearía poder marcharme, olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos y traicioneros, de mentirosos traicioneros. O sea, ese profeta que siempre lloró por el pueblo, que llevaba años diciéndole, vuélvanse al Señor, el Señor nos va a destruir, mira que el Señor, mira. Llega un momento que dice, ya. O sea, ¿cómo mejor no me voy a una choza ahí en el desierto, me la paso? ¿No has sentido a veces eso? Yo creo que esto pasa a veces en misiones, cuando estás así, ¿no? Así, y luego te dan una noticia y dices, ya. O a veces yo creo llega a un punto en tu vida, no sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, así que ya dices, ya no quiero saber de nada, o sea, como que ya. O sea, ¿ya para qué me preocupo? Ya no me quiero preocupar, ya quiero dejar todo. ¿O soy la única? No, espero que no, porque yo sí lo he sentido más de una vez y he decidido, ya no quiero saber nada. Entonces yo veo este profeta Jeremías tampoco era tan diferente a mí, o sea, también llegaba un momento en que se hartaba, ya no quería, o sea, ya quería dejar todo, mandar todo por la borda o a la goma, que dicen. Me siento muy chavorruco cuando digo a la goma, como dicen los muchachos o los jóvenes, ya mandar todo, ya irse. O sea, ese cansancio que a veces nos llega, también le llegó a él. Ese hartazgo que a veces nos llega, también le llegó a él. En el que decimos ya basta, también él dijo ya. También, eso también le pasa a los hombres de Dios, a los que narran en la Biblia. Y seguimos viendo los picos. O sea, arriba, sí, voy a orar por el pueblo, voy a decir, voy a anunciar, sí, que el pueblo se vuelva al Señor, voy a obedecer. Y luego, no, ya no quiero, ya mejor me quiero una choza. Y luego vuelve, o sea, son los picos parte de estar, ¿qué? Vivo. Por último, quiero mencionarte otro nombre más. Jesús. Jesús, un hombre sabio, un hombre que hace milagros, con un propósito bien definido, sin mancha, sin pecado, perfecto. O sea, siempre conectado con el Padre, siempre en oración, siempre en santidad, siempre. Jesús exclamó esto, Mateo 26, 38, 39. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. A mi parecer, este es el momento en el que Jesús más muestra su lado de ser humano, un ser humano. Así no podemos dudar que Él sabe lo que es la angustia, lo que es la tristeza, porque Él dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y cuando Él dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, es porque había angustia en Él. Así que cuando nosotros estamos en momentos de angustia y nos dicen que Jesús es nuestro ejemplo, o sea, decimos, no, pero Jesús, o sea, tenía una parte divina, sí, pero Él sabía perfectamente lo que era la tristeza al punto de que se te destroza el alma. Él sabía lo que era estar al punto de la muerte. Él sabía lo que era la ansiedad, tanto que dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Esto fue ahí en el monte y Jesús en su lado humano también expresó esto. Antes de esto, Jesús había vivido un pico alto.
porque había vivido lo que era la entrada triunfal. O sea, antes de esto había estado él en un burro y había estado él, había entrado y el pueblo, la gente lo había vitoreado, lo había reconocido como Salvador, le decía, salva ahora, Señor, y le tiraban sus mantos y le ponían cosas, y el pico arriba. Y luego Jesús llega a este momento y dice, mi alma está destrozada. Seguramente cuando Jesús estaba en la entrada triunfal, él sabía lo que venía y sabía que se venía este momento, pero evidentemente como ser humano que fue tenía emociones y seguramente cuando él tuvo la entrada triunfal, o sea, algo en su corazón vibraba. Pero luego llegó este momento. Sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Cuando yo veo estas cosas, me doy cuenta que no importa si eres un gran hombre o una gran mujer de Dios, o si apenas te paras en la iglesia medio incrédulo, medio crítico, la vida es así. Estamos vivos y vendrán tiempos buenos y vendrán tiempos malos. Yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué? Y cuando yo preparaba este tema, pues porque Dios me contestaba, estás viva, o sea, no puedes vivir así porque no es sano, porque estarías muerta, porque de tanto estar así, yo creo que si Elías estuviera así, arriba, su fe se perdería o a lo mejor se envanecería o a lo mejor no sería sano, porque un pico arriba o un pico abajo, o sea, lineal, significa estar muertos. Así que, entonces no importa si tienes una gran fe o tienes poca fe, vendrán tiempos buenos y tiempos malos. Esos hombres de los cuales anhelamos su fe, como Elías, también tambalearon alguna vez. Ahora no te estoy diciendo que no hay diferencias, te estoy diciendo, no importa tu fe, van a venir tiempos buenos y malos, y tus emociones y tu fe, o sea, va a estar así. Pero sí hay una diferencia en lo que hicieron estos hombres de Dios. La diferencia está en lo que pasó en la cueva de Elías, en el desierto de Jeremías y en el monte donde se encontraba Jesús. Primera de Reyes 19, 11, 13 dice, cuando Elías estaba allí en esa cueva, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte, fíjate, esto a mí me llama tanto la atención, dice, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. O sea, nosotros a veces en esa cueva tratamos de buscar a Dios y no lo hallamos y creemos que aquí, y dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y dice, y después del incendio hubo un suave susurro, y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. En ese susurro, en eso suave, en ese silencio, ahí Elías pudo encontrar a Dios. No en el terremoto, no en el fuego, porque a nosotros a veces quisiéramos que cuando estamos en esa cueva viniera el pastor con una palabra profética y nos dijera, vas a salir mañana. Y a veces no está ahí, no es esa palabra. A veces quisiéramos que una revelación en un sueño y tampoco es ahí. Cuando estamos en esa cueva a veces es a través de un silbido ligero, una palabra tan sencilla. Por eso cuando alguien esté dispuesto a compartir palabra con nosotros debemos escuchar con atención, porque no sabemos si por más torpe que pueda ser la persona, por más torpe que podamos ser, o sea, una palabra tan sencilla, algo tan ligero, algo
que vino después del terremoto, el incendio, el viento. O sea, dice que Elías ahí lo oyó y dice, se cubrió la cara con su manto, porque ahí le cayó un poco el 20 a Elías. Sigue, ese es el 13. Sigue diciendo, creo que eso no lo tenemos, sí lo tenemos. Ok. Dice, entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dice, él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Fíjate la respuesta del Señor. O sea, el Señor se manifestó a Elías así suavecito, un silbido ligero. Y el Señor le responde, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después de esto, Elías no interroga más a Dios, no interroga más al Señor y hace lo que le está diciendo. Es decir, se entrega a su voluntad porque Dios le dice, ¿qué haces aquí? Esta parte, aclaro, se nos fue como parte del mensaje, no es que lo diga la Biblia. Aquí sí puedo decir, este está en el libro de Diana, versículo, porque aquí esta no es parte de lo que viene en el verso. No vaya a leer después, usted va a decir, eso no dice. Pero Elías ya no interroga a Dios, o sea, a Elías le basta con ese susurro, con eso que sintió después de ese fuerte viento, después de ese terremoto, después de ese incendio, esa calma, ese bálsamo de calma es lo que Elías necesitaba. Tan es así que ya no le responde a Dios, o sea, ya no le refuta nada a Dios, y Dios sabe que no es necesario decirle más, dile, ve, regrésate por donde viniste, porque ni tenías que venir de ahí. O sea, lo que pasa en esa cueva es que Elías se encuentra con Dios, porque Elías venía acelerado así, pero viene ese pico bajo y entonces Elías se encuentra con Dios y escucha la voz. Viene el terremoto, no es el Señor, no está ahí, hasta que lo encuentra y se vuelve a conectar. Y sí, le expresa el Señor cuál es su inquietud, pero el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Le dices que yo no tengo o sea, le pregunta, ¿qué haces aquí? Porque no es el propósito que tengo para ti, porque no es lo que yo tengo planeado para ti. ¿Qué haces aquí? Aquí te trajo tu miedo, no te traje yo, pero es necesario que conectes otra vez conmigo. Y le dice, ok, conectamos y regrésate, y después de esto suceden grandes cosas. ¿Qué haces aquí?, le dijo el Señor. Es cuando estamos en nuestra recámara llorando, y ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? El Señor va diciendo, ¿qué haces aquí? No es aquí, no es tu propósito, no es tu fin. Es un pico nada más, pero no es el final. Jeremías, después de ese hartazgo que tenía, llega un momento en el que tiene que decir adiós. Jeremías 10, 23, 24. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que, corrígeme. Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo, porque moriría. Después de ese hartazgo, ya no quiero nada, pero ¿por qué? Mejor me voy allá y vivo en una choza, mejor ya no me preocupo por este pueblo. O sea, llega un momento en el que Jeremías tiene que salir de ese punto y hablar con Dios. Y le dice, Señor, pues la vida no me pertenece, corrígeme, porque sé que en este momento, en este punto, no es tu voluntad. Tu voluntad es que yo siga adelante, trabajando, pero el pico de mi emoción está bajo. Necesitaba conectarse y hablar con Dios. Y me llama la atención porque también
Si te fijaste, Elías dice, se levantó e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Jeremías le dice, corrígeme, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y el tercer ejemplo que te puse fue Jesús. Si te fijaste, la oración no estaba completa. Decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Jesús, en medio de su angustia, en medio de su tristeza, estaba con el Padre y le dice, y sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Los 3 hombres de los cuales te hablé, en ese pico se tuvieron que conectar con Dios. Pero no solo conectarse para quejarse, porque muchas veces hacemos eso, nos conectamos y nos quejamos. No, los 3 hombres se rindieron ante Dios y dijeron, voy a hacer lo que tú me vas a pedir, lo que tú me estás pidiendo. Después de eso, Elías se levantó y todavía ungió 2 reyes y a un profeta que fue su sucesor. Después de eso, Jeremías vio a sus enemigos caer porque le habían hecho un complot del cual Dios mismo le avisó. Después de eso, Jesús, nada más y nada menos, que nos salvó y nos dio vida eterna. No se trata de estar siempre bien, no se trata de que no sintamos nunca angustia o tristeza, o que nos sintamos golpeados por la enfermedad. No se trata de ser superhombres o supermujeres. Se trata de creer que lo que Dios hace es mejor. Se trata de entregarnos a su voluntad. Esa es la diferencia. Ahí sí entra la fe, que puede hacer quedarnos abajo y tener puros picos abajo, o levantarnos y declarar, el Señor me sacó de esto. Pero es a través de entregarnos a su voluntad. Así que cuando vienen estos tiempos difíciles y nos preguntamos ¿por qué? Porque estás vivo. Pero no te preocupes, en esa vida Dios te va a dar la victoria.